un mundo plagado de conflictos e incertidumbre, la carrera armamentista parece no tener fin. Las naciones invierten miles de millones de dólares en tecnología militar y en ejércitos de última generación. Pero ¿cuál va a ser el país que domine el escenario mundial de la guerra? En 2023, el gasto militar global alcanzó la impactante cifra de 2,4 billones de dólares. Esto representó un aumento del 6,8% respecto al año anterior, una tendencia que se mantuvo en las últimas décadas. El incremento no solo refleja la prioridad de la seguridad nacional, sino que también es una respuesta a las crecientes tensiones y conflictos globales. Estados Unidos se mantiene como el líder indiscutible del ranking, con un desembolso de 916 mil millones de dólares, lo que representa el 37% del gasto militar mundial. Esto subraya la posición del país comandado por Joe Biden como la mayor potencia militar del mundo, invirtiendo en tecnologías de vanguardia y en la expansión de sus capacidades defensivas y ofensivas, enfocadas en mantener su supremacía frente a cualquier amenaza. En ese sentido, Washington impuso sanciones a sus principales rivales en esta carrera. Por ejemplo, el veto de suministro de tecnología a empresas chinas que proveen de semiconductores a la industria militar rusa. Su uso dual podría permitirle a Moscú la modernización de su producción armamentista. China, ubicada detrás de Estados Unidos en esta carrera, destinó 296 mil millones de dólares a su aparato militar, lo cual se ve reflejado en la modernización y expansión de sus fuerzas armadas, con el objetivo de igualar y eventualmente superar a las principales potencias. ¿Cuál es la estrategia china? Desarrollar una tecnología avanzada que le permita expandir su influencia en Asia y proteger sus intereses económicos globales. Estos incluyen las rutas marítimas y terrestres, que impulsa a través de su estrategia de la Ruta de la Seda. A pesar de su creciente aislamiento internacional en pleno conflicto con Ucrania, Rusia invirtió 109 mil millones de dólares en defensa en 2023. El dato refleja la determinación del Kremlin por mantener su rol geopolítico y su capacidad para proyectar poder en su esfera de influencia, a pesar de las sanciones económicas y los problemas internos. Es importante destacar que estas cifras no incluyen el gasto en armas nucleares. Si se considerara, el panorama sería aún más alarmante. En este último ámbito, la carrera armamentista es preocupante, con grandes potencias invirtiendo en la modernización de sus arsenales nucleares, lo que añade una capa adicional de complejidad y peligro al panorama de la seguridad global. Mientras tanto, otros países como India y como Arabia Saudita incrementaron significativamente sus presupuestos de defensa. India, con un gasto de 83,6 mil millones de dólares, busca modernizar sus fuerzas armadas en respuesta a las amenazas regionales y a la creciente influencia de China en Asia. Si bien ambos países comparten su participación en los BRICS y en la Organización para la Cooperación de Shanghái, la India se acercó en los últimos años a Estados Unidos y hoy forma parte del Quad, junto a Australia y a Japón. Arabia Saudita, por su parte, destinó más de 75 mil millones de dólares a su defensa, reflejando su preocupación por las tensiones en Oriente Medio y a su rivalidad con Irán. Del otro lado, el régimen de los ayatolás tiene un presupuesto de 10,3 millones de dólares, muy lejos de los grandes actores globales, aunque sigue siendo un actor amenazante por su papel desestabilizador en Medio Oriente y su programa nuclear. En Europa, España incrementó su inversión militar en un 9,8% respecto al año anterior, alcanzando los 23,7 mil millones de dólares, lo que refleja una respuesta a las crecientes demandas de la OTAN para que sus miembros destinen al menos el 2% de su PBI a defensa. A nivel continental, todavía el gasto en sistemas de defensa se encuentra detrás de Alemania, Francia e Italia, pero su inversión sigue siendo significativa en el contexto regional. En todos los casos, se observan notables incrementos del gasto militar entre el 2022 y el 2023. Las razones detrás de estas inversiones son complejas y variadas. La percepción de amenazas externas o internas, los conflictos regionales, los avances en tecnología militar y los intereses económicos son algunos de los motivos más relevantes. Sin embargo, es crucial recordar que el aumento del gasto militar no siempre se traduce en mayor seguridad. De hecho, una carrera armamentista puede aumentar la probabilidad de conflictos, generando un ciclo peligroso de tensión y confrontación. Estamos dejando atrás el mundo unipolar de la posguerra fría, en el que Estados Unidos tenía la primacía absoluta. ¿Puede China destronar a Estados Unidos como el país que más invierte en defensa? ¿Cuánto más van a invertir los miembros de la OTAN? ¿Seguirá Europa dependiendo de Washington para garantizar su seguridad frente a una Rusia cada vez más amenazante? Los leemos en los comentarios. Nos vemos en el próximo informe.